Qué gusto, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Desde acá, desde el estudio de Radio Pichincha, le saluda Alexis Moncayo. Eh, me imagino yo, para un educador, para alguien que ha estado vinculado permanentemente con la formación de niños, de niñas, de jóvenes en la educación, muy difícil ver lo que está pasando en el país porque, digamos, más allá de los índices de violencia que ya hemos visto, en qué lugares nos van dejando como país, eh, esto provoca unas consecuencias que son también lamentables, ¿no? Más de 62,000 niños, niñas, jóvenes que se quedan por fuera del sistema educativo. ¿Cómo hay que entender y hay que leer esas cifras y esos números, Freddy? Bienvenido y buenos días. Si prendemos el micrófono, por favor. Probando, probando, ahí sí. Ahí sí le escuchamos. Listo, Alex, muchísimas gracias. Gracias por la entrevista. Bueno, las fotos que han escogido para la presentación son fotos de mi infancia, digamos. Hemos cambiado un poco y la barba ha encanecido un poco. ¿Qué es lo que está pasando en la educación? La educación dejó de ser desde el 2017 una prioridad para el Estado, claramente. Llegó la pandemia, hubo todas esas excusas, y el Estado dejó de invertir en educación. El Estado dejó de construir escuelas, el Estado dejó de dar mantenimiento, el Estado dejó de producir libros, el Estado dejó de hacer concursos para docentes, y lo que se logró con eso fue claramente una expulsión del sistema educativo de muchísimos niños. Hasta el 2017 teníamos universalizada la educación general básica, estaba ya en el 99%, y un ascenso enorme del bachillerato que llegaba ya más allá del 70%. ¿Cómo se logró eso? Se logró eso rompiendo las barreras de acceso, lo que impedía a los niños que lleguen a la escuela. Uniformes, esa cosa que se llamaba el aporte voluntario, que en realidad era obligatorio, la gratuidad de la educación, el desayuno escolar, los libros gratuitos, y todo eso que permitía que las familias puedan confiar en el sistema educativo, un sistema educativo que garantizaba un derecho como es la educación. Este derecho considerado como derecho por la ciudadanía dejó de ser considerado un derecho por parte del Estado. Y el Estado empezó a ver la educación casi como un gasto. Y por supuesto, eso generó la expulsión de los niños del sistema educativo. Y ahora, con este descubrimiento de la posibilidad de educación virtual, que como sabemos en la pandemia fue una emergencia y una urgencia que logró resolver problemas, pero que no resuelve los problemas cotidianos. Entonces ahora con la educación virtual, pues tenemos un problema en un barrio y la respuesta es tratar de mandar educación virtual, que no logra nada, logra simplemente dar unos pañitos de agua tibia a los problemas. Y Ujú. tenemos que tener claro una cosa, el único referente, el único indicador de que una sociedad está funcionando de manera adecuada es la educación. Si la educación se suspende, si el servicio educativo se suspende, la sociedad colapsa. Eso es sencillo, pensemos en las familias que tienen que trabajar, que tienen que ir a ganarse el pan de todos los días. Si tienen a los niños en la escuela, los niños están seguros, los niños están estudiando, la escuela está funcionando, los niños tienen alimentación, tienen el uniforme, tienen sus libros de texto y funciona. El rato que las escuelas empiezan a cerrarse o que las escuelas empiezan a dejar de prestar los servicios o que los barrios se vuelven tan inseguros que es inseguro mandar a las escuelas, la sociedad colapsa. Y el clarísimo demostración ahorita del colapso del Estado es la situación de la educación en el Ecuador, la situación de la educación pública en el Ecuador. No tenemos escuelas nuevas que están abiertas hace muchos años. Ahora el presidente está inaugurando las escuelas que ya estaban prácticamente listas, pero que el Morenato decidió que no las iba a inaugurar. Y ahora le ponen una manito de gato y las inauguran con grandes bombos y platillos. Sin embargo, no existe una contratación de docentes, no existe una revisión del currículo, por ejemplo, que ya son suficientes años para revisarlo. Ujú. No existen los libros de texto gratuitos, no existe el desayuno escolar. Y lo que se logra es expulsar a los niños. Los niños llegan a dónde? A un caldo de cultivo de violencia. Porque si bien la escuela es el reflejo de lo que está pasando y debería ser el reflejo de lo seguro que es el mundo, en este caso es el reflejo de lo inseguro que estamos, que está todo. Los Ujú. municipios empiezan a pedir educación virtual porque el municipio es inseguro. Lo que tendría que pedir los municipios es que el Estado esté presente en la seguridad y garantice la seguridad alrededor de las escuelas y garantice la seguridad de los funcionarios públicos. En Durán, por ejemplo, el Estado es incapaz de garantizar la seguridad ni siquiera del alcalde. Peor va a garantizar la seguridad de los niños. Entonces, es un tema muchísimo más amplio que nos lleva a una concepción de país en que la educación sea prioridad, en la que los niños sean prioridad, en la que los niños tengan un lugar seguro en el que estar, y una concepción de país en la que lo más importante es la propiedad privada. Ahora, doctor, la violencia vino a agravar una crisis que usted nos señalaba, probablemente empezó con todas estas restricciones y contracciones que empezó a tener el Estado, que dejó de invertir
en cosas muy elementales y básicas. Y justo cuando estábamos entrando en esa etapa de austeridad o de austericidio durante el gobierno de Lenín Moreno, nos llega la pandemia, que hace que con el encierro y con el uso de las herramientas tecnológicas eh, empiece este proceso de debilitamiento de la educación. ¿Por qué? Porque, y usted conocerá mucho mejor que yo, por supuesto, esta realidad, eh, familias con 5, 6, 7 hijos y con apenas un aparato celular o una tablet, o en el mejor de los casos una computadora. ¿Cómo hacían los 7 niños para en diferentes niveles poder acceder a la educación, por ejemplo? Sí, claramente ahí hubo un disfraz. Sí, esta educación virtual en muchos casos fue solamente un pretexto para decir que las cosas estaban funcionando. Y se lo dejó estar así, es decir, el Estado no dio respuestas. Había respuestas, por supuesto, había muchas respuestas posibles. Tenemos todo un aparataje de fuerzas armadas, de militares, de policías, de los mismos docentes, que lo que debían haber hecho es lanzar una brigada, unas brigadas barriales, puerta a puerta, para identificar a los niños que no estaban asistiendo a la escuela virtual, para identificar las necesidades y para responderlas. El Estado lo podía hacer, ¿sí? Podíamos movilizar todas las fuerzas armadas. Imagínese usted, todas las fuerzas armadas entrando a los barrios, puerta por puerta, no para arrestar a nadie ni para declarar la guerra a nadie, sino Ujú. para averiguar en cada casa cuántos de esos niños podían asistir a la escuela y cuántos no, cuántos necesitaban una tablet. Y el Estado podía dotar de herramientas tecnológicas sin lugar a Ujú. dudas. ¿Qué fue lo que hizo el Morenato? Cerró los centros de Internet que había en los barrios. O sea, Ujú. no dio respuestas, más bien complicó el problema. Los infocentros. Los infocentros Ujú. fueron cerrados, ahora están tratando de reabrir, nos han contado una historia ahí con los infocentros que eran fundamentales, Ujú. porque eran centros de reunión, centros de acceso a la información, y eran centros en los que los niños tenían la posibilidad de acceder al mundo virtual. Sin embargo, como digo, es un tema de intereses, intereses de clase. Si el interés de clase es apoyar a los niños, pues se moviliza al país entero, movilizamos a todas las monjitas, a todos los curas, a todos los militares, puerta a puerta. ¿Qué niño no está asistiendo a clases y por qué? Y lo resolvemos. Ujú. Aquí no, aquí lo que se contentó el ministerio fue hacer un conteo de niños que ya no estaban en la escuela y de informar, bueno, hemos perdido 60.000, hemos perdido 30.000, hemos perdido 20.000, pero no se hacía un seguimiento. Es muy fácil hacer un seguimiento a través de las direcciones distritales. Si el niño sale de una escuela, va a otra escuela. Si el niño sale de un barrio, va a otro barrio. Era muy fácil seguirlos, era muy fácil saber dónde estaban, si hubiera Ujú. habido la voluntad política de movilizar. No hubo. Entonces la pandemia nos dejó ya una herencia terrible de muchos niños fuera del sistema y de muchos Ujú. niños fuera del sistema que caían presas fáciles también Ujú. de la violencia. Después de la pandemia viene esta violencia coyuntural, no coyuntural, esta violencia estructural que estamos viendo ahora, en la que el Estado no solamente se ha hecho de la vista gorda, sino que yo creo que es bastante cómplice de lo que está pasando. Y los principales afectados, otra vez, son nuestros niños. Ujú. Porque los niños es sin escuela, sin una calidad de educación, sin una garantía de tener dónde ir, son presas súper fáciles de los cantos de sirena, de la violencia y del dinero fácil. Ujú. Ahora, a partir de lo que nos dice Freddy Peñafiel, ese tiempo que los niños deberían utilizarlo para aprender, para entretenerse también, por supuesto, para jugar eh, en la escuela durante la mañana, parte de la tarde, en horas de la tarde, en casa haciendo los deberes, leyendo, después jugando, entreteniéndose, saliendo al patio, qué sé yo. ¿En qué lo están aprovechando los chicos cuando ya no van a la escuela? ¿En qué se utiliza ese tiempo, Freddy? Y las bandas delincuenciales ven en este escenario una oportunidad. Hemos visto que los sicarios son cada vez más jóvenes. Son sicarios niños, son sicarios que deberían estar en la escuela o que deberían haber salido de la escuela hace muy poco tiempo. Ujú. Entonces, si la escuela te expulsa, porque se suele hablar eufemísticamente de deserción escolar, y no es cierto. Los niños no desertan de la escuela, el sistema los expulsa. Si el sistema te expulsa de la escuela, que es el lugar natural en el que debes estar, ¿dónde vas a parar? Vas a parar en la calle. ¿Y en la calle qué está pasando? Vemos lo que está pasando en la calle, en el país, vemos lo que está pasando en Esmeraldas, en Guayas, lo que está pasando en Durán, que es tremendo, en Manabí. Los niños, los jóvenes son víctimas absolutamente directos, no colaterales, de esta expulsión escolar. Al llegar a no tener que hacer, a no tener escuela, a no tener... Si no tienes escuela, ya no tienes deberes para hacer en la tarde. Ujú. Entonces, ¿qué tienes? Tienes un tiempo libre que el Estado debería garantizar también la posibilidad de llenarlo. Si nosotros estábamos, hasta el 2017 se trabajaba en unos centros
que garantizaban por distritos, no solamente la educación, sino también las actividades en la tarde, los extraescolares, el trabajo artístico y demás, que se quedaron ahí en proyecto inconcluso, evidentemente, por la voluntad política de los gobiernos posteriores. Pero esa es la tarea del Estado. El Estado tiene que tener un lugar en el que los niños vayan a la escuela en la mañana, pero también tengan que hacer en la tarde. Y a contraturno, los que van en la tarde en la escuela tengan que hacer en la mañana. Porque es responsabilidad del Estado garantizar la formación integral de los niños. Y la formación integral quiere decir que si yo estudio en la tarde en un colegio, en la mañana yo tengo un lugar donde puedo ir a hacer deporte, donde puedo ir a hacer arte, donde puedo ir a cantar, a bailar. Y son inversiones que, si bien son inversiones caras, pero es muchísimo más caro tener a todos los niños en la calle sueltos a merced de las bandas delincuenciales. Eso es peligroso, eso es caro y eso está matando a las futuras generaciones. Si el Estado se asumiera con esa responsabilidad de tener a los niños en la escuela en la mañana, en la tarde con actividades escolares y a contraturno los demás, garantizaríamos un futuro para todos nuestros guaguas, un futuro para todos nuestros niños. Sin embargo, evidentemente el Estado en el momento actual de cosas mira para otro lado, se hace de la vista gorda y los olvida, porque ni siquiera es una prioridad ni una preocupación para el Estado. Ujú. Acá nos plantea Freddy, digamos, una política que debería ser pública, evidentemente una política estatal, en donde deberían además estar, digamos, de forma coordinada, articulando esfuerzos los distintos niveles de gobierno. O sea, ahí sí quisiera hablar también de lo que podría ser, por ejemplo, una alcaldía o, por ejemplo, lo que hace la prefectura de Pichincha con las escuelas deportivas o los cursos vacacionales, ¿no? Ahora que ya está, que terminamos el verano. eh, Se debería articular, digamos, entre Ministerio de Educación, municipios, prefecturas, espacios en donde, por ejemplo, para familias de escasos recursos, que no tienen para pagar un vacacional de $300 en el club de fútbol Cebollitas para que vaya el guagua a entrenar, ofrecerle los espacios con los que, por ejemplo, pueden contar estos gobiernos locales para que hagan fútbol, para que hagan básquet, gimnasia, para que tengan también otro tipo de actividades más vinculadas al arte, etcétera. Por supuesto, es lo que está planteando también el municipio de Quito, con Ujú, este primer centro que va a ser en donde funcionaba el trole. Sí, es un centro de actividades artísticas, de actividades culturales, de actividades que permitan movilizar y agilizar el trabajo con los niños. Pero no solamente eso, también la empresa privada. El problema es que no hemos llegado a una posibilidad ahora de decretar que la prioridad del país son nuestros niños. Nuestros niños son lo prioritario, no tenemos ninguna otra prioridad. Si nuestros niños no tienen la posibilidad de desarrollarse, nada puede hacerse en este país. ujú, Entonces, empresa pública, empresa privada, los GATS, los gobiernos sectoriales, seccionales, el Estado central, poniendo como prioridad a los niños, garantizando que los niños tengan cosas que hacer en la mañana, cosas que hacer en la tarde. Estamos garantizando generaciones futuras en las que por lo menos esos niños no van a ser partícipes de la violencia. Y, por supuesto, si logramos que toda la sociedad y la comunidad se cierre alrededor de esas actividades, tampoco va a tener entrada en esa violencia, en esa comunidad, la violencia para ocasionar víctimas. Porque si una comunidad está cerrada, está centrada, está trabajando todos con un mismo objetivo, un objetivo comunitario, un objetivo de desarrollo comunitario y como eje principal nuestros guaguas, no va a entrar la violencia. Porque es muy fácil decir, yo curo la violencia dotando a los policías de trajes de Robocop o de tanques de guerra. Fantástico. ujú. ¿Pero para qué sirve eso? Pues para aplastar delincuentes y para matar a todos, incluido a los niños. Una respuesta para la violencia dentro del sistema educativo, una respuesta para la violencia desde la sociedad, es unirnos todos para que los niños tengan cosas que hacer, tengan en qué ocupar su tiempo libre, tengan cómo desarrollar sus habilidades, sus destrezas, la capacidad de leer, de escribir, de hacer matemáticas, de descubrir el mundo social, el mundo biológico, y poder desarrollar de esa manera una sociedad que tenga como eje central a los guaguas. Yo creo que por ahí debería ir la cosa. Por supuesto, soy un iluso soñador, sin lugar a dudas. Soy profesor más de 30 años y sé que el mundo se cambia si cambias y salvas la vida de un niño. Si un niño tiene una oportunidad, el mundo para ese niño, para esa familia y para ese entorno cambió. La responsabilidad del Estado, de los gobiernos seccionales, e insisto, también de la empresa privada, es garantizar que ese niño, para el que el mundo cambió, sean todos, que todos tengan la oportunidad, que todos puedan correr por los patios, ser felices, que todos tengan la posibilidad de tener una guitarra, que tengan la posibilidad de cantar, que tengan la posibilidad de hacer teatro, de bailar. Eso garantiza una sociedad distinta. Que tengan bibliotecas. La gente siempre dice Finlandia, el mejor sistema educativo del mundo. Finlandia tiene bibliotecas en cada barrio, bibliotecas que además de otras cosas tienen calefacción, entonces es un lugar maravilloso para ir las tardes porque estás calientito,
Tienen calefacción, tienen libros, tienen actividades artísticas, actividades culturales y tienen un sistema educativo que garantiza que el niño esté en la escuela desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, seguro, tranquilo, aprendiendo, alimentado y creciendo. Una sociedad que progresa. Nosotros expulsamos a los niños del sistema educativo, 68.000 niños expulsados y no pasa nada. Ujú, Nosotros tenemos un Ministerio de Educación que entiendo que hace los mejores esfuerzos y con las mejores ujú, intenciones, sin duda, pero que se le pasan un montón de cosas. ujú. Decir, por ejemplo, que la violencia de los barrios no afecta a los niños porque en las escuelas están seguros, tienen razón, pero el camino a la escuela es el inseguro. Lo que está Claro. alrededor de la escuela es lo inseguro. Lo más seguro para una sociedad es que el niño esté en la escuela, en clases, Ujú. pero tiene que estar en un lugar en el que esté garantizado que dentro de la escuela va a estar seguro, que no va a haber delincuentes alrededor, que no va a haber delincuencia adentro, que no va a haber vacunadores dentro de las escuelas. Ujú, Esto se logra con un Estado presente, con un Estado al que le importemos, al ujú. que le importen los seres humanos y le importen nuestros guaguas, sobre todo. ¿Qué tipo de políticas, además, Freddy, se tienen que implementar, se deberían implementar o se implementó en la época en la que en el Ecuador gobernó la Revolución Ciudadana para controlar y evitar, por ejemplo, el expendio y consumo de drogas en los establecimientos educativos? Bueno, ahí hay una cosa que siempre lleva a terribles disquisiciones, que es la tabla de consumo, ¿no es cierto? La tabla de consumo, Ujú. que es graciosísimo, porque todos los presidentes dicen que hay que derogar por ley y en realidad es un acuerdo ministerial. Eso se deroga en 10 segundos. Un ministro lo puede firmar y derogar la tabla en 10 segundos. Pero sirve Porque para no hacer puede. campaña política con base en la Ah, demagogia y el populismo malentendido, ¿no? ¿y por qué no se ha derogado? Porque está bien hecha. Ujú, Sí, porque es una tabla que diferencia dos cosas: diferencia consumidor, que es un tema de salud pública, de vendedor y de traficante. ujú, Entonces, eso es una cosa fundamental, diferenciar las dos cosas. La tabla no involucra menores de edad. Para los menores de edad no existe la tabla. La tabla está prohibida para los menores de edad. Los niños no tienen una cobertura legal, digamos, para ser consumidores. Los jóvenes no tienen esa cobertura legal. La tabla que dicen que es lo que ha hecho que nuestros niños sean terribles está para otro lado. ¿Qué es lo que tiene que hacerse? Una política que establezca prioridad número uno, niños en las escuelas. Prioridad número uno. ¿Sí? ¿Qué se hizo para lograr eso? Cambios estructurales, profesores nuevos, concursos de méritos de oposición en profesores, libros de texto, uniformes, alimentación escolar, construcción de nuevas escuelas, ujú. acercar el servicio educativo a la gente, construcción de escuelas enormes como las unidades del milenio, que tenían también el efecto de demostración. Es decir, si en el lugar más pobre, porque se aplicaban, además se construían de acuerdo a ciertas estadísticas educativas, en el lugar en el que los peores resultados de los exámenes estandarizados había, se ponía la escuela más bonita. Y era lo más bonito que había en el barrio. Ujú, Antes era la iglesia, de pronto llega una escuela que es lo más bonito, realmente es una cosa bellísima. ujú, ¿Qué se logra con eso? Un efecto de demostración. Lo mejor que tenemos en el barrio es la escuela. Lo mejor que tenemos es la educación. Lo mejor que tenemos son nuestros niños. Y a la escuela, a la educación y a nuestros niños la tenemos que cuidar. Y la tenemos que proteger. ¿De qué? De la droga, la tenemos que proteger de la violencia, la tenemos que proteger de las pandillas ujú. y permitir que la sociedad en su conjunto asuma esta tarea. Porque decir que la tarea de evitar el consumo de drogas desde la policía es un absurdo, no se va a lograr jamás. La policía es imposible que se dé cuenta dónde, cómo y quién está consumiendo. La comunidad sí, la comunidad está ahí, la comunidad puede responder. Y yo insisto, sin ningún tipo de prejuicios, acudir a la iglesia, acudir a las iglesias, acudir a los militares, acudir a los profesores. Los profesores sabemos en las escuelas quiénes tienen algún problema de consumo, sabemos quiénes tienen algún problema en casa, sabemos quiénes tienen algún problema que responder. Ujú. Una gran política también fue el establecimiento de los departamentos de consejería estudiantil. Quedó inconclusa, es decir, antes se dedicaban a hacer orientación vocacional, luego se cambió el concepto a los departamentos de consejería estudiantil con psicólogos educativos, psicólogos clínicos y trabajadores sociales. Eso se quedó inconcluso, se dejaron contratar también psicólogos. Y es fundamental para la sanidad. Imagínate, Alexis, lo que hubiera Ujú. pasado con la pandemia si hubiéramos tenido lleno el sistema educativo de psicólogos que puedan responder a los niños, que puedan responder a las familias. La salida de la crisis de la pandemia hubiera sido distinta, porque hubiéramos tenido un respaldo profesional que vele por la salud mental. Ujú, Los psicólogos que había eran muy poquitos, hicieron su mejor esfuerzo, su mejor trabajo, pero eran ujú, muy poquitos, no alcanzaban a cubrir las necesidades del sistema educativo y del sistema en general. ujú. Entonces, ¿cómo vencemos el tema de drogas? ¿Cómo vencemos el tema de violencia? Poniendo a nuestros guaguas como eje central de cualquier política pública, de cualquiera, de la Ujú. política pública educativa, de la política pública de seguridad, de la política pública de salud. Tenemos que tener un eje central y el único eje central que deberíamos tener para cambiar este país son nuestros niños, no hay Ujú, otro. Alrededor de nuestros ujú. guaguas
trabajar para evitar el consumo de drogas, para evitar las pandillas, para darles actividades, darles que hacer, darles tareas extraescolares, tener deporte, tener música, todo lo que hemos conversado. Una sociedad mirando a nuestros niños es una sociedad que puede mirar al futuro. Si no estamos perdidos. A propósito de lo que decía en este momento Freddy, se me venía a la cabeza, por ejemplo, que digamos en esas escuelas, yo conocía algunas en zonas que eran regeneradas en Guayaquil, consideradas zonas rojas, en Ciudad Victoria, por ejemplo, ¿no? El que era Monte Sinaí, donde había un colegio réplica, donde había escuelas del milenio, los IBBs, centros de salud, una cantidad de cosas, escuelas que tenían los famosos departamentos de consejería estudiantil, tan importantes antes de la pandemia, más importantes ahora, ¿no, Freddy? Por el tema del encierro y todo lo que hemos vivido y con los problemas de salud mental que estamos experimentando, que, por ejemplo, ponen a Quito en una situación complicada por la cantidad de suicidios que hay y algunos de esos suicidios, no sé si muchos, en jóvenes, en niños, incluso en adolescentes. Bueno, el poner las escuelas en los lugares donde no había nada, lo que acabas de mencionar, Monte Sinaí, en Monte Sinaí solo había escuelas privadas. Ujú. ¿Por qué? Porque era una invasión, porque los terrenos no eran propios, porque el ministerio no podía construir en terrenos que no eran propios por un mandato legal. ¿Qué se hizo? Se construyeron campamentos sobre pilotes. Entonces no eran construcciones, sino eran campamentos que estaban sobrepuestos sobre un terreno que no pertenecía al ministerio y se pudo dar el servicio educativo y se pudo atender con CBB, y se pudo atender y terminar con la mafia de las escuelitas privadas que eran de los mismos dueños de los invasores, ¿no es cierto? Ujú. Había una escuelita, me acuerdo que le dice, una escuelita privada que tenía que para la gente pagar pensión, que funcionaba encima de una empresa, de una casa donde se distribuía gas doméstico. Entonces, no solo que era una cosa espantosa, sino que además era una cosa tremendamente peligrosa. Pero el Estado, con un poquito de buena voluntad, un poquito de creatividad, sí, se construyeron los campamentos, y ya luego los campamentos se convirtieron ya en escuelas, ya se legalizó el terreno y se pudo construir los colegios réplica y demás, que dan alternativas, que dejan ver posibilidades. ¿Qué se hizo? Otra cosa que se hizo chiquitita, ahorita aprovechando que estamos con el tema de abanderados. Ujú. Antes se juraba la bandera en sexto curso y en sexto grado, en tercero de bachillerato y en séptimo de básica. Se retiró la ceremonia de la jura de la bandera y se retiró la ceremonia de graduación que se hacía en séptimo de básica, por una razón muy simple. Las comunidades más pobres, cuando los niños se graduaban de séptimo de básica, asumían que habían terminado ya su carrera, asumían que esa era la educación que merecían y los sacaban de la escuela en séptimo de básica. Un gesto de política pública simple. Se retira ese juramento en sexto de básica, se retira esa ceremonia de graduación que no lo era, Ujú. y la educación se extiende y los niños llegan ya a décimo de básica como educación general básica y hasta bachillerato como educación obligatoria. Entonces son gestos de política que son fáciles de hacer. O sea, retiras de la ceremonia, en el imaginario de los papás ya no está que el guagua ya se graduó, que ya terminó, sino que tiene que seguir un poquito más, de 2 años, 3 años más para poder graduarse. Ujú. Son cosas sencillas, pero que por supuesto requieren una voluntad política y requieren poner nuevamente a nuestros Ujú. guaguas en el centro del debate. Ahora, Freddy, estamos en medio de una coyuntura electoral y el tema de la educación, por supuesto, forma parte del debate porque es vital por todo lo que hemos estado conversando durante toda la entrevista con nuestro invitado, ¿no? Y tenemos, por un lado, una candidatura o una candidata específicamente, la aspirante a vicepresidenta junto a Daniel Noboa, quien nos ha dicho que tanto la salud como la educación no tienen que ser derechos que nos garantice el Estado, sino prácticamente privilegios a los que podemos acceder únicamente quienes tenemos más o menos recursos como para poder pagarnos una escuela privada o la atención en una clínica o en un hospital privado. La educación, por lo que estamos viendo, por todas las consecuencias de las que estamos conversando, tiene que ser y sigue siendo y seguirá siendo un derecho. A ver, el planteamiento que se hace es un planteamiento que se ha hecho ya, los liberales lo han hecho en varios lugares. En Chile se planteaba el tema del voucher. Algún candidato presidencial también planteó acá el tema del voucher, Ujú. del vouchercito que el Estado te da para que tú escojas la escuela pública o privada que quieras, con un voucher en el que pagas la diferencia de pensión. ¿Qué logra hacer eso? Logra diferenciar y hacer muchas diferencias en cuanto a la posibilidad de acceso a la educación. La educación debería ser universal, gratuita, obligatoria y de calidad. ¿Por qué? Porque es quizá el único derecho irrenunciable. Es decir, no es posible imaginar que un niño llegue al mundo y el Estado lo mire llegar, lo mire crecer y lo mire irse por su rumbo, cualquiera que éste sea. O que lo mire decir, no, los papás tienen que pagar la escuela que puedan. Con papás que están ganando menos que el básico, con papás a los que no les alcanza que comer, ¿a qué escuela van a mandar a esos niños?
¿Quién va a hacerse cargo además de las escuelas? ¿Quién va a pagar a los profesores de esas escuelas? Ujú. Vamos a volver a lo que te acabo de contar, a escuelas en el segundo piso de distribuidoras de gas a manos de los traficantes de tierras. Escuelas privadas, que por supuesto no garantizan ningún tipo de calidad. El Estado tiene la obligación de garantizar que los niños estén sanos y que los niños crezcan siendo niños. Un niño solo puede crecer alrededor de la educación, no hay Ujú. otra forma. Entonces, imaginar que el Estado renuncie a la posibilidad de garantizar la educación gratuita, libre, de calidad y de excelencia, y que renuncie a la salud, es simplemente renunciar al Estado. Ahí es mucho mejor poner una llave, cerrar la puerta y a la buena de Dios, a todos los niños que nacen le dan un hacha y que sobreviva el más fuerte. Le quiero agradecer infinitamente a nuestro invitado Freddy Peñafiel, ex ministro de Educación. Ha sido una charla por demás enriquecedora, pero también bastante cruda, ¿no? De lo que estamos viviendo los ecuatorianos a partir de lo que han sido estos procesos de gobierno que nos han sometido a esta austeridad que nos han costado vidas y esas vidas tienen que ver con la violencia, con niños, con niñas, con jóvenes, con adolescentes, con hombres y con mujeres también, porque hay adultos que ya justamente en esa etapa de la vida ingresan a estudiar, ya sea a terminar la escuela, el colegio o la universidad y que han sido víctimas también de esa violencia, ¿no? Así que muchísimas gracias, Freddy, un fuerte abrazo y que no sea la última oportunidad. Ojalá podamos seguir conversando de estos temas. Listo, Alexis, estamos a las órdenes.